Bueno, buenas noches. Es un gustazo estar acá. Gracias a Nancy, a Euge por la invitación. Felicitaciones a Alison, a Miguela. Magali no la pude escuchar, pero doy fe, yo la conozco muy bien. Este, bueno, excelentes las presentaciones de las compañeras, extremadamente ordenadas, cosa que no va a ocurrir conmigo, ¿no? Así que ya me voy, como se dice en campaña, ya me voy atajando, ¿no? Bueno, la invitación del Departamento de Historia, en realidad, era es para hablar sobre derechos humanos, ¿no? Em, a mí se me ocurrió pensar, ¿no? Y creo que es una buena que haya un poco coincidido con la presentación de Magali en algunas cosas, supongo. Este, Se me ocurrió pensar abordar esta cuestión de los derechos humanos desde una perspectiva que yo diría que no necesariamente es liberal, sino que busca ser como una suerte de aporte desde un punto de vista un poquito crítico en términos, por lo menos en términos teóricos, ¿no? No soy un especialista en derechos humanos, no soy en realidad un especialista en nada. Pero en definitiva, me gusta mucho pensar y abordar en mis clases y en los eventuales trabajos de investigación y de extensión que tengo y que tenemos desde hace un montón de años aquí en el SER. Yo escuchaba a Euge presentarme, ¿no? Y bueno, de SER tengo 20 años, ¿no? O sea, ya hace un buen tiempo. Primera generación 97, ¿no, Miguel? A 98 ustedes, ¿no? Fast tiempo ya. Bueno, entonces trabajo desde el punto de vista de la perspectiva, como les decía un poco, mm, teóricamente hablando, desde puntos de vista que son críticos, ¿no? El manejo de un herramental teórico y metodológico que también va por el lado de lo crítico, y bueno, y tratando de ser coherente, entonces vamos a hablar un poco de los derechos humanos desde ese punto de vista. Entonces, siguiendo un poco lo que Magali estuvo planteándoles, el, diríamos que los derechos humanos, ¿ah? Desde un punto de vista y una teoría crítica, significaría, entre otras cosas, una perspectiva que implicaría la crítica, valga la redundancia, al sistema. ¿Ah? Entonces, eso querría decir, tan sencillamente, que el punto de arranque de esta charla, que no va a ser larga, en un rato hay Copa de Brasil y yo quiero mirar, así que bueno, no será muy larga. Pero yo eh, iba a comenzar esto un poco situándonos desde lo propiamente teórico. Entonces, yo les decía que el punto de referencia es básicamente antisistémico en lo que hace a la identificación y a la ubicación de qué se entiende por derechos humanos. Y a mí me gustaría abordar un aspecto que Magali lo trabajó y capaz que a riesgo de ser reiterativo, ¿no? Pero tratando de agregar alguna cosita más, pensaría los derechos humanos entonces desde dos propuestas. Una propuesta que está asociada a la agenda actual de los mismos derechos humanos, que hace alusión a los derechos culturales, ¿ah? Que vienen ya hace varias décadas en realidad, que hace alusión entonces a los derechos culturales y que agrega además también los derechos de la naturaleza. ¿Ah? Entonces, de derechos de la naturaleza y una puntita de los derechos culturales, que son los derechos ancestrales, es lo que a mi entender eh, sumaría en algo a la charla, a la jornada de hoy.
Pero entonces el punto de partida, como yo les decía, es una perspectiva crítica o antisistémica con relación a una suerte de diagnóstico de lo que es nuestro sistema económico y social a escala global. Entonces nosotros vivimos desde hace centenas de años el nacimiento del sistema capitalista. Y desde hace más o menos unos 100 años y sobre todo en estas últimas décadas post Segunda Guerra Mundial y más aún en estas últimas 3 décadas de fines del siglo XX y las 2 décadas y poco que van del siglo XXI, nosotros estamos insertos en un contexto de naturalización de la reproducción del capital. Entonces, en ese contexto de naturalización de reproducción del capital, 3 son elementos claves para que ese capital se pueda reproducir: la mercancía, el dinero y los medios de producción. Entonces, para que el sistema se reproduzca, necesita la ampliación o la reproducción ampliada de esos 3 elementos, de la mercancía, del dinero y de los medios de producción. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con derechos humanos? Bueno, en principio puede no tener que ver absolutamente nada, pero en realidad es la base de la estructura. Y por lo tanto, si uno habla de cualquier estructura jurídica, incluso de los derechos humanos, es como que está en la sustancia. O sea, la reproducción del capital, y no quiero ser determinista con esto, sino que estoy hablando de contexto porque hay otros elementos también, es fundamental para la reproducción y para la propia existencia de la sociedad. Y eso hace a toda la estructura también. Y bueno, ¿y cómo podríamos establecer ni que sea una mínima relación con la temática que hoy nos convoca? No. La relación pasa por la base ecosocial que el capital requiere. ¿Qué significa eso? Que el sistema extrae energía desde todos los puntos de vista. Hay 2 puntos de vista a priori que son como que interesantes y necesarios para establecer esa relación que estoy intentando hacerla. La extracción de energía mecánica, que tiene que ver con lo que en economía se llama tracción a sangre. Es decir, el sistema vive del trabajo. Del trabajo, si fuera un ser vivo, diríamos que vive del trabajo de cada uno de nosotros. Depende de la lógica del trabajo. Entonces eso hace con que el sistema extraiga energía. Es decir, si nosotros estamos hasta las 8 y pico hoy, eso significa que, entre otras cosas, estamos brindando energía, que es como que succionada por toda la lógica. Sí, sí, capaz que sí. Pero entonces, el sistema vive de la extracción de energía corporal. Esto, en última, no hay ningún otro sistema de producción que no haya tenido esa característica. La otra característica que tiene que ver con la extracción de energía está asociada, o viene, mejor dicho, de la extracción de la energía de la propia naturaleza, o sea, del resto de la naturaleza. Nosotros somos integrantes de la naturaleza, pero se nos ocurre pensar que no lo somos. Vivimos como si fuéramos, como si estuviéramos separados de ella. Incluso eso se expresa desde muchos puntos de vista, incluso desde el punto de vista hasta de la metodología. Esa lógica
¿no? En sociología nosotros, sobre todo en metodología de investigación, en historia también, se trabaja mucho con esa cuestión del dualismo, ¿no? Metodológico, esto de sujeto a objeto, ¿no? Entonces, esa separación que Sousa Santos dice que en definitiva es una separación que está súper arraigada a la estructura social, ¿ah? Y que denota, es un espejo de la estructura social, eh, es en realidad una separación artificial, ¿no? Esto de hablar de sujeto a objeto, ¿no? Y tiene que ver con cómo nosotros vemos a la propia naturaleza. ¿Tá? Entonces visualizamos la naturaleza desde una lógica de otredades, es decir, lo natural como lo otro, lo natural como el objeto. Y trasladamos eso a las relaciones humanas. Y trasladamos eso a la forma en que nosotros nos integramos con los demás. Es decir, históricamente, y más aún en un sistema que naturaliza la lógica y la separación de sujeto y objeto, ¿ah? eh, todo puede ser construido y todo puede ser entendido a partir de esa división, a partir de esa dicotomía. Y también los derechos humanos. ¿Ah? Dale. Todo lo que no somos, claro, todo lo que es naturaleza y todo lo que habita la lógica de la naturaleza. Pero eso que habita la lógica de la naturaleza es el resultado de una narración y es el resultado de relaciones de poder. ¿Ah? Es decir, no, el sujeto es quienes tienen la sartén por el mango. No, puede ser claro, pueden ser los gobiernos, pueden ser los estados, pueden ser las multinacionales, pueden ser las clases sociales. Lo que pasa es que todo va a depender desde dónde se mire. ¿Tá? Y cuáles sean las categorías de análisis que vos vas a generar a partir de eso. Porque si de repente nosotros estamos hablando de relaciones sociales, o mejor dicho, de relaciones interpersonales, tipo hombre-mujer, y si por ahí esa relación interpersonal se está dando sobre una base patriarcal, que es la base patriarcal, que es la base, podríamos decir, de prácticamente todas las sociedades, eso significaría que todo aquello que no sea masculino o masculinizado es entendido como objeto o puede ser eventualmente entendido como objeto. Si vos analizás, por ejemplo, lo que puede estar en eh, la base de mentalidad, ¿no? De la violencia doméstica, de la violencia de género, del maltrato, ¿no? De los feminicidios, es altamente probable es altamente probable, no, es seguro que desde el punto de vista sociológico, lo que hay es una base patriarcal, ¿no? Que hace posible bueno, que alguien pueda cometer cualquier tipo de abuso contra una mujer o cualquier, como Karina Vidaseca dice, cualquier cuerpo feminizado. ¿No? Entonces eso, viste que esto de la relación sujeto y objeto, yo puedo estar transformando en objeto todo aquello que en definitiva puede estar siendo considerado eventualmente como inferior. Inferior desde el punto de vista de clase social, inferior desde el punto de vista de raza, inferior desde el punto de vista de género, inferior desde el punto de vista territorial. Porque eso también se aplica a las relaciones que se puedan dar a nivel territorial, en el aparato administrativo, incluso en nuestra cabeza, aquello de que fulano es del interior, entonces es un bastón de campaña, ¿no? Es llano, ¿cómo podemos ser nosotros? No, si por ahí eventualmente, bueno, ahí hay una relación de sujeto y objeto. Eso se reproduce entonces desde muchos puntos de vista. Ahora, ¿a dónde viene o en qué se relaciona todo esto? Que en la agenda de los derechos humanos, ¿ah? Comenzar a hablar desde hace bastante tiempo inclusive de derechos de la naturaleza, pero en este caso, en estos últimos ejemplos que yo estaba manejando, de derechos culturales,
que puedan estar algunos de ellos asociados a derechos de minorías, como por ejemplo la ancestralidad que reclaman los pueblos indígenas, los quilombolas, los pueblos campesinos, ¿no? Lo que en Brasil se llama comunidades tradicionales. Eso tiene mucho que ver con entonces una puesta, ¿no?, en debate, acerca de la necesidad del reconocimiento de esos derechos por parte ya del Estado, pero también de la sociedad en general. ¿Sí? Dale. Esta lógica que está cambiando, es evidente que vulnera los derechos humanos. Respecta a derechos que yo al principio muy divinos, muy idealizados, a la vista está, entonces, desde 1 a 30, ¿no? Yo me pregunto, yo lo vuelvo a preguntar, ¿no? Porque ¿cómo legislamos o cómo controlamos? Porque no puede depender solo de todo la comunidad y el Estado también, pero el Estado parece como que fuera como un actor secundario, depende de la comunidad, el reconocer una violación a derechos humanos. Mira, desde el punto de vista jurídico no te puedo responder todo lo que se está preguntando. Sí, yo creo que desde lo filosófico, desde lo sociológico, pero más allá de la cuestión técnica, eh, acá lo que hay, o sea, la idea de bate-papo con ustedes no va tanto por el lado de que no lo tenemos, sino que también va por el lado de que no podríamos llegar a tener. Y eso yo creo que es necesario. Sí, mismo. Entonces es como que va, a mí me gusta mucho un autor que es un indígena, que yo se lo recontra recomiendo, que se llama Ailton Krenak, las dos veces con K. Bueno, es un indígena que pertenece a la etnia Krenak, que es oriunda del río 12 en el estado de Minas Gerais. Cara tiene, bueno, tiene un montón de textos, ¿no? Hay uno que se llama Futuro Ancestral, eh, Futuro Ancestral, ¿no? Y entre tantas otras cosas, que es un filósofo, ¿no? Entonces, dice algo que me parece que es muy interesante, ¿no? Eh, el sistema educativo, ¿no? Y nuestra sociedad están como que muy imbuidos, estamos como que muy imbuidos de esa idea del futuro, ¿no? Entonces, ¿qué, no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué futuro vamos a construir? Solo que atrás de esa idea de futuro hay como que una relación, hay como una relación demasiado loca, ¿no? Este, eh, monológica y monocultural. Entonces hay como que una sola idea del mundo. ¿Ah? Y Krenak, desde la lógica indígena, plantea que en realidad los zapatistas plantean lo mismo también. Desde una lógica indígena de América del Norte. Estos locos están en muy del sur, ¿no? En unas instancias siderales, y de última terminan planteando cosas parecidas, ¿no? El desafío no estaría en pensar solamente un futuro, sino estaría en pensar mundos posibles. Más allá de lo poético que yo considero que contiene esa idea, esa propuesta, todos los mundos posibles hace alusión, o sea, no pensemos en el futuro, sino pensemos en la posibilidad de mundos posibles incluso en el presente. Entonces, cuando esta gente viene a plantear hechos culturales como un ser de denuncia, ¿no? Eh, es, sí, si Freud habla de derechos de identidad, ¿no? Muchísimo también.
Nancy Fraser. Fraser se escribe con S. Entonces, cuando voy a plantear estos derechos identitarios, como por ejemplo la ancestralidad como un sujeto de derecho, esto es una demanda de denuncia eventualmente contra el Estado, de un Estado que nunca se hizo cargo, ¿no? Y que ha vulnerado históricamente los derechos, pero también complejiza mucho, a mi entender, la propia idea de la Declaración de los Derechos. Y por eso los propios derechos humanos se van como que reactivando desde que fueron declarados, o se van significando desde que fueron declarados en 1948. Ah, me los complejiza, ¿no? Porque cuando esos derechos fueron declarados en una lógica liberal, de un modelo de Estado republicano, que es la base de nuestros estados. Ah, pero que los rusos mismos le decían en la charla, bueno, esa base liberal republicana ah, es también occidental, si lo pensamos desde el punto de vista civilizacional, y es también capitalista, si lo pensamos desde el punto de vista del sistema económico y social, lisa y llanamente. Ah, Entonces, eh, capaz que sí son los estados los que tienen que hacerse cargo, porque hay deudas históricas. Ah, Fíjate que en Brasil hay más de, ahora no me acuerdo, son más de 200 etnias indígenas, no me acuerdo. Este, y que no tienen, ¿no? Las políticas de inclusión raramente los han incluido. Por ejemplo, recién este año, ah, cuando digo este año es alrededor del primer semestre, del junio, julio, aparece una escuela de habla guaraní en sitio San Gabriel, acá a 160, 170 kilómetros de distancia de acá, de donde estamos en este momento. O sea, una escuela que dicta clases para la comunidad guaraní. No sé hasta qué punto tendrán clases en guaraní, no sé, porque dicta clases para gurises de la comunidad. Recién ahora. Ah, La Constitución brasilera, que Alison ya, la del 88, ¿no? La del 88 recién incorpora con sujetos de derecho a la población indígena. ¿No? Y el tema de del reconocimiento de la ancestralidad indígena aparece, ¿no? En la década del 90, por la vía de la presión de movimientos en Canadá, por ejemplo, allá también por la década del 80, enfrentados a principios de la década del 80. Fíjate que aparecen como sujetos de derechos, eso quiere decir que de 40 años, en estos últimos 40 años o 30 y pico años para atrás, nada. Entonces es evidente que hay deudas del Estado. También es evidente que hay muchos sectores, por eso yo te decía, la respuesta no pasa solamente por el Estado. Hay muchos sectores que están organizados en movimientos sociales, como por ejemplo los quilombolas en Brasil. Y como que nos hace ruido esa idea del reconocimiento, del acceso a la tierra como una necesidad legal. Eso es lo que sostienen Antonio Obispo dos Santos, cara así, gente, ¿no? Que pertenece a los movimientos quilombolas, un poeta, un filósofo, murió hace algunos años ya, de allá de Piauí. Y aún él decía, ¿no? Que bueno, ellos habitan esas tierras desde siempre. Entonces, el reconocimiento al derecho a la tierra como un reconocimiento
legal, digamos, ¿no? Y por lo tanto, eso contemplaría como un derecho cultural y por lo tanto entraría en la órbita del cumplimiento de los derechos humanos. Claro, nosotros estamos de acuerdo con eso porque nos coloca dentro de una lógica formal, pero en realidad esa tierra siempre estuvo con nosotros, por lo menos en los últimos 300 años. Entonces es como formalizar algo de hecho y algo que es cultural. Y el Estado termina como una suerte de siendo un garante, pero para legitimar algo que en realidad no debería. Ahí está. Claro, el problema es ese, es eso que dice Nieva. El problema es el ambiente, las empresas forestales. Entonces, cuando, eso por hablar o el agronegocio, si lo traemos más aquí, ¿verdad? Entonces pueden ser muchos problemas los que estén asociados, que sean variables que causen, y por lo tanto las soluciones a eso también son complejas. Yo creo, Ulises, que nosotros estamos en, en- en- en una profesión que es como que muy importante para trabajar esas cosas, evidentemente no para solucionar, pero sí para aportar siempre un granito de arena para la toma de conciencia con relación a esa temática, a esas temáticas y tantas otras. Y yo creo que nosotros podemos aportar muchísimo justamente con relación a eso. Yo estoy trabajando este año de forma muy chata, ¿no? Muy insistente, eh, con, como que dije, ¿no? La identificación de los procesos de opresión, de clase, de raza, de género, etcétera, ¿no? Entonces eso a mí me parece súper importante que uno como docente, independiente que sea del área en la cual sea, así sea de química, de física o de ciencias sociales, abordar algo, lo que puedas abordar de eso. Ah, yo no sé si por ahí va la solución, ¿no? Ah, porque, a ver, la temática de los derechos humanos tiene como contracara la opresión de los derechos humanos, ¿no? Entonces, visualizar los mecanismos sociales, económicos y productivos, culturales, que hacen a esa opresión, yo creo que con eso nosotros estamos generando, ¿no? Una muy buena opción de profesión, un buen ejercicio de profesión. ¿Eh? Obvio, obvio. Hay demasiados silencios en nuestra historia, hay demasiados olvidos, y hay que abordarlos, ¿no? Sin tapujos, con nivel académico, ¿tá? Pero bueno, no sé si respondí lo que me preguntabas. Y si no, bueno, la verdad ya fue. Rodri, antes el compañero había levantado la mano, ¿no? Ah, sí. Ujú. Bueno, yo creo que lo que vos decís ahí por último es, no sé si una respuesta, pero por lo menos un intento de respuesta, ¿no?
El hecho de que estemos hablando de derechos humanos, digo rapidito, Rodri, te escuchamos, de que estemos hablando de derechos humanos y de que estemos hablando de derechos asociados a la ancestralidad, o empezando, en realidad, ¿no? A hablar de qué es lo que podríamos entender, términos iguales a esto de la ancestralidad, por lo menos, por lo menos algunas propuestas. Y capaz que al entrar, capaz que podía ensayar una respuesta a lo que nos está preguntando, ¿no? Entonces, por ahí ensayo, esa respuesta y después intento seguir respondiendo de forma correcta, capaz, no sé. Este, por eso nosotros estamos hablando de estas cuestiones que tienen que ver con la ancestralidad, con la naturaleza, con el territorio. Vos hablabas y Magali también, ¿no? De la centralidad del territorio, ¿no? Y de cómo nosotros entendemos o deberíamos entender el territorio. Bueno, en fin, eh, yo creo que vos preguntabas por una cuestión más del orden de lo personal, ¿no? Creo que fue lo que vos dijiste, cuál era o la opinión, ¿no? Eh, Creo que acá lo que hay claramente es como que visiones de mundo que están en conflicto y que siempre estuvieron en conflicto. ¿Ah? Con la diferencia en que ahora esas visiones antitéticas del mundo, como puede ser, vos hablabas ahora de lo comunitario o comunal, ahora por último, ¿ah? Los pueblos tradicionales responden a una lógica comunitaria, no y comunal, independientemente de que si uno puede entenderlas o estar de acuerdo con ellas. Entonces ahí hay un conflicto que desde la teoría, ¿no? el derecho, está como que buscando dar cuenta de eso. Pero no solamente por la vía de los derechos humanos, también por la vía de la constitucionalidad, ¿no? En Bolivia hay un Estado plurinacional, hay una constitución plurinacional también en Ecuador, ¿no? Nueva Zelanda va por el mismo camino también. Entonces, esa heterogeneidad cultural eclosionó. ¿Ah? Y nosotros estamos, yo creo, ¿no? Siguiendo la cuestión personal de opinión, creo que nosotros estamos en un momento bisagra en la historia de la humanidad. Eh, Justamente crisis civilizatoria. ¿Ah? Un poco la idea de la charla iba por el lado de la transición civilizatoria. ¿Cuáles son algunas de las propuestas que pueden aparecer, no, pero que aparecen en muchas de esas lógicas comunitarias o comunales, llamarles indígenas o de pueblos tradicionales? ¿Cuáles son algunas de esas propuestas que aparecen como opciones a esa transición civilizatoria? Se me ocurre pensar que el mundo está haciendo agua por todo lado, en términos políticos, en términos económicos y quizá en términos sociales y quizá aún por encima de todo eso en términos ambientales, ¿no? Entonces, es como que eso no quiere decir que uno caiga en una lógica catastrofista y de que todo se va a terminar, ¿no? Nosotros nos estamos fagocitando, ¿no? Nosotros. ¿No? No, no es el manifiesto antropofágico de Oswald de Andrade, ¿no? No es esa cosa anticolonial que lo planteó Oswald de Andrade en 1928, ya va a ser casi 100 años. Porque el sistema está haciendo agua. ¿No? Entonces, esas propuestas aparecen como antisistémicas. No sé, ¿sabes por qué no son utópicas? Y acá voy a dar una opinión. Porque, porque funcionan hace centenas de años. Lo que pasa es que no son hegemónicas. Yo creo que el gran problema es el de la monología y la monocultura. ¿Ah? No sé si me expliqué. Es decir, claro,
Claro, claro, mucho de eso pasa por eso. Pasa porque empezaron a joder los que durante mucho tiempo no jodían, claro, claro, claro. Si las comunidades indígenas pasan a ser sujetos de derechos en los últimos 40 años, entonces podrían eventualmente rebelarse, pero esa rebeldía no era un tema político de preocupación del Estado, era un problema social. Krenak dice algo, y los quilombolas también lo dicen, que a mí me parece que está muy bueno, que justamente cuando se vienen a plantear, ¿no? Los problemas ambientales, ¿no? Ellos dicen, no son nuestros problemas, nuestros de los quilombolas, ¿no? O de las comunidades campesinas, son los problemas de todos nosotros. ¿Ah? Claro, porque ¿dónde empieza la ciudad o dónde termina la ciudad y empieza el campo? Decir algo, no siguiendo eso ¿no? de esa división, de esa cuestión dicotómica. Entonces, no es utopía. Yo creo que de repente puede ser más utópico estar hablando de la posibilidad de que nosotros sigamos extrayendo fuentes de energía y esto siga, y nosotros creamos la fantasía de que va a seguir funcionando. ¿Me explico? O sea, a ver, si el mundo, si nosotros viviéramos todos como se vive en Estados Unidos, eso significaría que nosotros necesitaríamos tener, o sea, si vos trasladás esa idea de calidad de vida, de vivir bien, ¿tá? Si trasladás esa idea a extracción de recursos naturales, ¿no? O sea, que si la distribución de la riqueza fuera igualitaria, significaría que el termómetro de la distribución de esa riqueza serían los países con más extracción de recursos naturales y con mejor calidad de vida. Si todos vivieran como se vive en Estados Unidos, nosotros necesitaríamos 5 planetas Tierra. Entonces es inviable. Pero significa que la pobreza y la distribución desigual de la riqueza es funcional, necesaria, es necesaria. La dejo por ahí. Después igual voy a, ¿no? En juventud, falta una media hora para empezar el partido. Pero está, 15, 20 minutitos más. Ready. No, termina así. Vas a ver la repetición de las 3 de la mañana. Yo, para cortar incluso más esta idea de una falsa creencia, que es la instalación de que vivimos en un plano de la realidad y que el mismo, inalcanzables o idealizaciones de otros mundos posibles, ¿no? De alteridad, de otras formas, ¿no? Idealizadas, de concepciones de formas de relacionarse entre los seres humanos. Es uno muy práctico, ¿no? El 1 de enero de 1994, un grupo de personas. Silvia Rivera Kosikansky planteaba en un texto que se llama La sociología de la imagen que esta idea de un pensamiento llamado pensamiento cheje o chixi,
Que es esa idea de que, bueno, en Latinoamérica todo es en tonalidad de grises porque el proceso de aculturación generó como una especie de, de- digamos algo así como de mezcolanza, de mezcla, ¿no? Casi como de licuado proteico de culturas, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que dice esta autora es que esa escala de grises que se observa de la lejanía cuando uno se acerca es blanco y negro. O sea, nunca dejamos de estar en conflicto. Y en realidad, la posición dentro de esta discusión, que es bastante naturalista, ¿no? Parte de la base de la creencia en que sistemáticamente la naturaleza humana no necesariamente puede llevar al cumplimiento de este tipo de- de proyecciones filantrópicas. Pero desconociendo eh, estos procesos que son actuales, hablo por ejemplo por el proceso boliviano del 94, ¿no? Que lleva a la Constitución Plurinacional Boliviana. ¿Cuántas dictaduras tuvo Bolivia? ¿No? La situación mexicana, ¿qué pasó con Ayotzinapa? Entonces, en realidad, los procesos que parecieran ser muy propios y nuestros, en realidad son estructurales y latinoamericanos. El tema es que no están ni en el currículum, ni lo estarán, eh, si no lo metemos nosotros, si no apropiamos el espacio para decir, ese mundo que nos parece tan lejano, ese mundo otro, ya existe, ya está ahí. O sea, mientras estamos hablando acá, eh, quizás se estará programando en una comunidad dentro de un sistema de caracoles en el de ZLN que plantarán mañana. Y nosotros acá discutiendo sobre una base intelectual, occidental y burguesa. O sea, en realidad hay ya otros mundos funcionando que son vistos como peligrosos y como terroristas, ¿no? O sea, no hay punto medio. Entonces, cuando uno asume un conflicto, el conflicto es con todo. Eh, y no hay manera de transarlo, porque al final de cuentas, la base diplomática tendría que reconocer la integración de estos territorios al plano de la existencia de la diplomacia burguesa que ya venía ya del siglo XVIII, a los cuales estas personas se niegan, ¿no? Estos colectivos se niegan. Eh, yo recomiendo muchísimo porque vos fuiste como nombrando varios textos. Yo les compartí algunos de la historia acá porque fui observando que ibas haciendo como alegorías a algunos textos, pero me parece que para entender el real problema que se instala en relación a la pérdida de derechos y al comportamiento humano, que es este planteo que tú hacías en relación a la naturaleza misma del comportamiento, eh, el problema es rizomático, ¿no? Lo plantean dos autores, que es Gildelez y Félix Guattari, en un texto que se llama El Antiedipo, ¿no? Capitalismo y esquizofrenia. Al final de cuentas, termina tragando los estados, termina tragando las individualidades, termina tragando cualquier posibilidad de pensarse en un otro, en una otra edad. ¿Por qué? Bueno, porque somos circundantes frente a esa misma lógica de deseo y escape al dolor. Deseo y escape al dolor. Bueno, era eso. Gracias. Rodri, vos hablabas ahí de pasada, decías algo que me parece que me da pie, ¿no? Para varias cosas. Eh, que vos hablabas de, ¿no? De lo que está funcionando, ¿no? Que en realidad, hasta podemos decir, siempre funcionó, ¿no? Y por eso no es utópico, es, es contrario a, ¿no? Es disruptivo de, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vos hablabas, mientras estamos, ¿no? eh, eh, debatiendo de una zona de confort, ¿no? Que esto es otra de las es una gran ventaja de esta profesión, ¿no? Uno puede cambiar el mundo sentado, con un micrófono en mano. Vale, Cecilia. Entonces es como que muy cómodo, ¿no? Yo les decía, haciendo un poco estribo en esto de que vos traías, ¿no?
de cosas que funcionan. Yo le decía que estaba hablando de que la charla iba hacia una cuestión de transición civilizatoria. Y uno de los ejemplos justamente de esa transición civilizatoria tiene que ver con prácticas ancestrales, ¿no? Esas prácticas ancestrales que son justamente defendidas por pueblos que eventualmente pueden estar reivindicando derechos humanos, ¿no? Es decir, en, en esa complejización de la agenda de los derechos humanos entra entra el reconocimiento de determinadas prácticas sociales como demandas, como por ejemplo la agroecología. ¿Ah? La agroecología es una práctica central, ¿ah?, en la dinámica de retomada o reconocimiento, mejor dicho, de derechos humanos desde la ancestralidad. Entonces no es solamente el el reconocimiento o la demanda desde una perspectiva formal. ¿Tá? Es el reconocimiento en términos de demanda de prácticas materiales y el reconocimiento de condiciones materiales de existencia. La agroecología, creo que por contexto, por más que ustedes no tengan acceso al concepto, pero por contexto yo creo que da para sacar, ¿no? O sea, la práctica agroecológica hace referencia a, bueno, a prácticas ancestrales de cultivo, de manejo de semillas, ancestrales, valga la obviedad, de prácticas de cultivo, de siembra, de cultivo, de cosecha, que son desde siempre, que vienen desde atrás. ¿Y por qué? ¿Y cómo eso puede funcionar como una demanda antisistémica? Porque todo esto comenzó conmigo diciendo que ¿no?, había una lógica antisistémica, ¿no?, atrás de estos colectivos, porque hay colectivos atrás de eso, ¿no? Y esa lógica antisistémica va justamente por el lado del reconocimiento de esa ancestralidad que se opone al uso de fertilizantes, que se opone al uso de transgénicos, ¿ah?, que se opone al uso de agroquímicos y que evidentemente tiene techos. Si vos trasladas eso a la dinámica del sistema capitalista, vamos a ser más claros, a la economía de mercado, algo al estilo, bueno, voy a producir agroecológicamente pensando para la exportación. Eso tiene un techo que normalmente es bajo. O sea, el mercado difícilmente va a ser la economía agroexportadora. Porque la gente que produce desde la agroecología, que cultiva el maíz, el tomate, el ajo, está usando semillas con una modalidad ancestral, ¿no?, de secado de la semilla, de siembra, ¿no?, de cultivo, va a gastar menos y va a rendir menos en términos de costo de producción. Y claro, y el costo, exacto, la ganancia va a ser menor y el producto va a ser menor también. Exacto, 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 exacto. Sí, exacto. Pero no es solamente una cuestión de tribus indígenas. Por ejemplo, vos hablabas, las comunidades tradicionales de Río Grande do Sul, ¿tá?, de Brasil, pero de Río Grande. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación con campesinos en el municipio de Santana de Livramento. Y el trabajo que nosotros estamos haciendo gira en torno de determinadas prácticas tradicionales, no solamente en términos de agricultura, pero de otras cosas también. ¿Tá? Y no, o sea, no son indígenas, o sea, no es una tribu, ¿no? Son blancos, ¿no? O sea, son hijos de europeos, nietos de europeos. ¿Ah? Hay una, hay
en el Uruguay hay alrededor de 300 familias que practican la agroecología en el medio rural uruguayo. No es mucho, evidentemente no es mucho. Tampoco vive mucha gente en la campaña uruguaya, viven más o menos unas 200 y pico de miles de personas, un poco menos quizá. No me acuerdo los números del censo, pero es menos del 10% de la población. Y vos tenés más o menos unas 1000 y pico de personas que practican agroecología. Ah, Hay una red nacional de semillas criollas, una asociación nacional de semillas criollas, de cultivadores de semillas criollas. Claro, claro. ¿Sabes qué es lo interesante de abordar estas cosas desde el punto de vista del derecho? Que la legislación uruguaya, desde enero del 2019, creo, no, capaz que me falla la memoria, en la ley 19.717 o algo así, yo para número, pero de fines del 2018 y principios del 2019. Creo que la publicación es del 2019 y la ley fue aprobada en noviembre, diciembre del 2018. Creo que es eso. Que plantea, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? de soberanía alimentaria, ¿ah? La práctica agroecológica. Está reconocido por ley. Se formó incluso, la ley plantea la posibilidad, la necesidad, no la posibilidad de formar una comisión honoraria ¿no? integrada por colectivos tanto de la sociedad como del Ministerio de Ganadería, ¿no? De órganos del Estado, incluso de la NEP, ¿no? Para esa comisión para viabilizar todo lo que haga a la agroecología con un concepto central incorporado por ley en Uruguay en estos últimos entonces 4 o 5 años, como conducción a la soberanía alimentaria. Y esa soberanía, y ese concepto de soberanía alimentaria que la agroecología hace posible y que está entonces reconocido por ley en nuestro país, está de ahí a que funcione, es otra historia, ¿verdad? ¿No? El- es un ejemplo de reconocimiento del propio Estado, ¿ah? De que hay posibilidades de transición civilizatoria. Lo que están planteando, esto es parte de la discusión de este momento, del 2024, lo que están planteando sus colectivos, que también es el mismo problema que están planteando en Brasil, porque la agroecología también es reconocida por ley en Brasil, ¿tá? Lo que están planteando sus colectivos es que es como que el sistema está cooptando el concepto. Una cosa al estilo, bueno, voy a consumir el producto orgánico como un producto más adentro del supermercado, adentro de una oferta agroexportadora, ¿no? Entonces, es como que un producto más adentro de una suerte de melting pot, ¿no? Exacto, como una estrategia de marketing. ¿Mm? Sí, sí, cómo debe plantar y cómo debe cosechar. Y cómo el rol de la mujer en estos lugares alejados de la campaña, donde el hombre va a trabajar en la deforestación y la mujer queda arraigada a ese territorio al cual no puede trabajar, no puede aplicar su conocimiento ancestral, ella indicaba que los índices de pobreza y de nutrición en ese contexto, los más vulnerables son las mujeres. sí. Hay una... la pobreza es infantil y femenina por sobre todas las demás pobrezas. O sea, hay una cuestión de edad y de género en la pobreza. Fíjate que... obvio, sumarle también la raza, ¿no?
En